Hola, ¿qué tal? Yo soy Wendy Gutiérrez y les doy la bienvenida a otra nueva edición de Legalmente Hablando. En el video anterior fue la primera parte acerca de la disolución o el cierre del Congreso y en esta segunda parte pues va a continuar la historia. Definitivamente ese 30 de septiembre fue un día épico. En la mañana el ex premier o el ex presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, llegó al Congreso. Así es, pero ¿qué pasó? Le cerraron las puertas en la cara, no lo dejaron pasar. Y eso que en la ley dice claramente en el artículo 129 de nuestra Constitución de que todo ministro, así es, todo ministro tiene derecho a estar presente en los plenos del Congreso e incluso de participar en los debates, ¿no?, que se dan en las diferentes sesiones, con excepción de votar. Así es, ellos no pueden votar a menos que sean congresistas. Pero bueno, con este artículo, con esta ley, queda clarísimo que Salvador del Solar tenía todo el derecho de estar presente en ese pleno porque se discutía justamente ya el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Después de tanto alboroto y después de tanto desorden, sí, le abrieron las puertas por fin y le cedieron algunos minutos para hablar. Ahí es cuando Salvador del Solar pues planteó nuevamente la cuestión de confianza con respecto a cambiar el proceso de elección o a cambiar el mecanismo, ¿no?, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?, que sea una elección mucho más transparente y no una elección express, una elección a dedo. Eso es lo que se quería evitar. Pero ¿qué es lo que pasó? El Congreso dijo, ok, vamos a discutir, vamos a debatir la cuestión de confianza, pero más tardecito, a las 4 de la tarde, porque ahora vamos a dar inicio al proceso de elección del primer miembro del Tribunal Constitucional. Definitivamente, su deber fue prevalecer y priorizar la cuestión de confianza, debatirlo en ese momento. Sin embargo, procedieron con la elección. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Procedieron con la elección. Uno de los primeros candidatos fue el abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos, ¿no?, que estaba postulando para miembro del Tribunal Constitucional y que, oh coincidencia, es primo hermano de Pedro Olaechea, que en ese momento era presidente del Congreso. Gonzalo Ortiz de Ceballos pues fue elegido, ¿no?, oficialmente como miembro, como magistrado del Tribunal Constitucional porque logró obtener la gran mayoría de los votos requeridos. Pero luego se manifestó otra queja, otro desorden más. Lo que pasa es de que una de las congresistas, y me refiero a la señora María Elena Foronda, denunció una suplantación de votos. Ella decía de que alguien había votado por ella, alguien había presionado su botón para votar a favor, porque ella, su voto era en contra. Pero a pesar de esas quejas, el Congreso hizo oídos sordos. Definitivamente, al hacerse esa denuncia, ese reclamo, debió paralizar ese proceso porque no era transparente y era un tema ya fraudulento. Sin embargo, decidieron continuar con la elección. Y bueno, se quiso continuar con la elección del segundo miembro del Tribunal Constitucional. Sin embargo, este no alcanzó la mayoría de votos necesarios, ¿no?, de los votos requeridos. Por lo tanto, pues se suspendió, se hizo un pequeño stop a este proceso de elección del TC y para después continuarlo. Pero luego pasaron las horas, ¿no? Pasaron las horas y llegó el momento más esperado. El presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje de la Nación, dijo claramente de que disolvía constitucionalmente el Congreso de la República por una denegación fáctica a la cuestión de confianza que se había planteado. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Y bueno, después del mensaje de la Nación, estaba clarísimo que el Parlamento ya estaba enterado de todo. Y ahí es cuando decidieron votar rápidamente a favor de la cuestión de confianza que se había planteado horas y horas atrás. Y todo lo hicieron en un tiempo récord. No se tomaron el tiempo de debatirlo, ni mucho menos de conversarlo, ni nada de eso. Así que se votó a favor de la cuestión de confianza, pero ya era demasiado tarde porque la decisión ya estaba demasiado clara, bastante clara en el mensaje de la Nación. Entonces, obviamente el Congreso no se iba a quedar con los brazos cruzados. Entonces,
tomaron acciones para bajar al presidente como sea. Y una de esas acciones fue presentar una moción de vacancia por incapacidad moral. Pero cabe resaltar que cuando se disolvió el Congreso, muchas bancadas se retiraron porque aceptaron la decisión, ¿no? Decían, bueno, el Congreso ya no existe, el Congreso está disuelto, yo ya no tengo nada que hacer. Y muchas bancadas se retiraron del Parlamento. Entonces, cuando decidieron votar por la vacancia por incapacidad temporal contra el presidente, no llegaron a obtener los votos requeridos. Entonces se les ocurrieron la brillante idea de suspenderlo temporalmente por 12 meses. Cabe resaltar también que la suspensión por incapacidad temporal es un mecanismo constitucional, sí, que permite la suspensión de funciones al presidente de la República, pero solo en casos excepcionales. Uno de ellos es cuando el presidente tiene un accidente o cuando de repente está internado o está hospitalizado por temas de salud, que esté gravemente delicado de salud o por algunos aspectos similares. Pero no es un castigo, no es una sanción y el mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho. Pero luego, ahí no quedó todo. Después nombraron como presidenta de la República a la señora Mercedes Arauz, quien asumía, ¿no?, en ese entonces la vicepresidencia de la República. Entonces, como suspendieron temporalmente al presidente, tenía que tomar su lugar la vicepresidenta, la señora Mercedes Arauz, que inclusive juramentó como presidenta de la República. Solamente faltaba que le pongan la banda presidencial. Los santos evangelios desempeñaron como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Cornejo, Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria los premia, no la demás. Por otro lado, el presidente Martín Vizcarra ya estaba nombrando a su nuevo premier, al nuevo presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos. Y luego se publicó un decreto supremo, ¿no?, sobre la disolución del Congreso, convocando a nuevas elecciones parlamentarias que se darán el 26 de enero del 2020. Pero no solamente eso, luego se publicó en una foto en Twitter, en las redes sociales, donde las Fuerzas Armadas respaldaban a Martín Vizcarra, reconociéndolo como su único jefe de Estado. Y bueno, pues yo creo que ahí las cosas ya estaban clarísimas. Martín Vizcarra tenía el respaldo total de las Fuerzas Armadas. El 1 de octubre, el Congreso de la República pues estaba resguardado por la Policía Nacional y solamente permitía el ingreso de la Comisión Permanente. Yo había mencionado que la Comisión Permanente era el único que no se podía disolver y se mantenía en funciones. La Comisión Permanente está conformada por 27 personas y solamente esas 27 personas podían ingresar. Los excongresistas, sí, estaban impedidos del acceso al ingreso al Parlamento, no podían. Muchos se presentaron, intentaron ingresar a la fuerza, pero no pudieron. Fue en vano su esfuerzo. Y ahí fue cuando declararon algunos términos que en realidad desinformaban a la población. Y esos términos fueron golpe de Estado, de que estamos viviendo en una dictadura, ¿no?, que lo estaban comparando inclusive con el 5 de abril de 1992, el gobierno de Fujimori, que estamos en un comunismo vizcarrista dictador y muchos términos más. Pero es importante que tengamos muy claro qué es golpe de Estado, qué entendemos por golpe de Estado. Un golpe de Estado es la toma de poderes así de una forma fortuita y utilizando la violencia, vulnerando totalmente las leyes, vulnerando la Constitución. Y yo que sepa, el día lunes 30 de septiembre, en ningún momento Martín Vizcarra utilizó la violencia, ¿o sí? Claro que no utilizó la violencia. Yo no vi atrincherados en el Congreso ni en ningún órgano constitucional tanques, ni vi la participación de las Fuerzas Armadas, ni mucho menos vi que cerraron los medios de comunicación. Al contrario, muchos medios de comunicación, todos los medios de comunicación cubrían y transmitían minuto a minuto cada acontecimiento de ese día. Así que por favor no confundamos a la gente, no confundamos al pueblo con términos como golpe de Estado que está demasiado alejado de la realidad. Otro punto importante fue la renuncia de Mercedes Arauz. Pocas horas le duró, creo, el cargo de presidenta de la República.
ella creo que repensó y reflexionó muy bien las cosas y decidió pues renunciar al cargo de vicepresidenta de la República y convocó a elecciones generales por el bienestar del país. Yo creo que esto fue la mejor decisión que pudo tomar, fue una decisión coherente. Y es que, si es que no me van a dejar pues mentir, la mayoría de la población peruana la repudiaba y no la consideraba como presidenta de la República. Después de la renuncia de la señora Mercedes Arauz, la Comisión Permanente, en una conferencia de prensa, así es, se pronunció. ¿Qué es lo que dijo? De que lo más viable para el país era de que se vayan todos. Así que convocaron a elecciones generales. Y eso es algo muy irónico porque justamente ellos fueron los que archivaron el proyecto de adelanto de elecciones y ahora piden de que se vayan todos. Y tocando el tema del archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones, la Comisión de Venecia recientemente emitió ya su opinión. Ellos dijeron que para estos días de octubre estarían emitiendo su punto de vista y lo publicaron, lo hicieron público en su página web a través de un documento. ¿Qué es lo que dijeron? Dijeron de que es inusual que una cuestión de confianza se presente sobre reformas constitucionales, pero dice que no es inválido, dice que solamente es inusual. ¿A qué se refiere con esto? Esto se refiere a que es extraño y es raro, comparándonos con otros países, de que se utilice las cuestiones de confianza para reformas constitucionales de una forma repetitiva, ¿no? A cada rato, ¿no? Varias veces. En nuestro país, pues definitivamente han sido bastantes las cuestiones de confianza que se han planteado. Entonces, ellos dicen que es inusual de que a cada rato se plantee una cuestión de confianza, sobre todo para una reforma constitucional. Y que aquí en el Perú las cuestiones de confianza son amplias y que no se especifica, ¿no? Sobre qué reformas se pueden presentar para este caso. Asimismo, también aclara de que el tema de la disolución del Congreso no tiene nada que ver con este punto de vista, porque ellos solamente emitieron una opinión con respecto al proyecto de adelanto de elecciones y que para ese caso la última decisión pues lo tiene el Tribunal Constitucional. Asimismo, cabe resaltar también otro punto muy importante sobre el expresidente del Congreso, el señor Pedro Olaechea, ¿no? Hoy en día es el presidente de la Comisión Permanente y él presentó una demanda competencial al Tribunal Constitucional solicitando la nulidad de la disolución del Congreso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al momento en esta demanda competencial, él firmó como titular del Congreso, no como si fuera presidente aún del Congreso, del Parlamento. Entonces, el Ejecutivo, ¿no? el procurador de la presidencia del Consejo de Ministros, pues presentó una denuncia, ¿no? ante el Poder Judicial por un presunto delito de usurpación de funciones, porque el señor Pedro Olaechea está asumiendo cargos que ya no tiene. Él ya no es el presidente del Congreso y aún así pues presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, no firmando como si fuera el titular del Congreso. Entonces él está demandado por usurpación de funciones. Definitivamente, como dije, el Tribunal Constitucional es el que tiene la última palabra. El órgano es el órgano constitucional autónomo supremo, es la máxima instancia. El Tribunal Constitucional, su función principal es regular y controlar la constitucionalidad de las leyes y la interpretación, ¿no? de los procesos legislativos y de los procesos jurídicos, ¿no? Depende de ellos. Ellos son los que se encargan de anular alguna ley si es que lo ven inconstitucional o que vulneran los derechos fundamentales de la persona. Inclusive ellos también pueden anular alguna sentencia o alguna pena, ya sea de los temas o de los casos más importantes hasta de los casos mínimos o más comunes y corrientes. Ellos son los que tienen la última palabra. El Tribunal Constitucional se va a referir a diferentes puntos, entre ellos está la liberación de Keiko, está también el tema de que si es que van a aceptar la juramentación que está pidiendo el abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro ya del Tribunal Constitucional, y otro tema que van a tocar es si es que van a admitir la demanda emitida por la demanda competencial emitida por Pedro Olaechea. Y bueno, ya no hay tiempo para más, yo me tengo que despedir, así que nos vemos hasta una próxima edición de Legalmente Hablando. No te olvides de suscribirme y de dejarme tus comentarios. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, ya saben, en Instagram y en Facebook también. Así que hasta una próxima edición. Chao.